Hola, mi nombre es Yaru y bienvenidos a un nuevo video. En este video le quería dar algunos consejos de cómo crear personajes básicos, o al menos el método que yo uso. Antes de empezar les quería decir que no existe la forma correcta de crear un personaje, así que si no quieren aplicar esta técnica o solo quieren aplicar algunas cosas, no pasa nada, se puede crear perfectamente bien un personaje sin hacerlo, con cualquier método. De hecho, yo misma tengo personajes que no fueron creados de esta forma, así que siéntanse libres de hacerlo como gusten. Simplemente son consejos que me gustaría darles para crear personajes básicos, simples. Yo suelo hacerlo más que nada para hacer personajes de fondo, tipo los amigos de mis voces principales, o algún pariente de estos mismos, personajes no tan importantes que no necesitan tanto desarrollo. Pero aplicando este método pueden hacer que parezcan más interesantes, más tridimensionales. Bueno, yo para empezar parto con un cliché. Personalmente me gustan mucho los clichés y los estereotipos tanto en personajes como en historias. Así que tomo uno cualquiera, por ejemplo, una tsundere. Podemos empezar con eso. Para darles un ejemplo, voy a usar el estereotipo o cliché de tsundere y le voy a agregar una característica que sea más o menos contraria a ese primer cliché. Este segundo elemento lo suelo reflejar más que nada en la apariencia del personaje. Las tsunderes no tienen una forma específica de vestirse, pero suelen ser o vestidos normalitos, clásicos, o ropa más bien simple, más bien clásica también. Así que un elemento que podría ser totalmente contrario a lo que es una tsundere puede ser una ropa tipo tomboy, algo más de calle, como unas remeras largas y bermudas y zapatillas grandes. Ahora tendríamos una tsundere que se viste tomboy y tiene ropa más de calle. Eso hace que el personaje visualmente se vea más interesante, porque tiene dos conceptos que contrastan entre sí. Después de tener esta base, suelo agregarle 3 características random. Por ejemplo, podríamos hacer que este personaje le gusten las tazas, podría gustarle también la comida picante y como tercero podríamos decir algo que no le guste. Por ejemplo, que no le gusten las películas de terror. Son 3 datos random. Le gustan las tazas, la comida picante y no le gustan las películas de terror. Entonces ahí ya tenemos un personaje básico. Tsundere que se viste como tomboy, le gustan las tazas y la comida picante, pero no le gustan las películas de terror. Este podría ser un buen personaje de fondo, la hermana de algún OC principal, un amigo, una compañera de clase, cualquier cosa. Si quieren después que sea un personaje más complejo, tendrían que pensar su historia de fondo, sus sueños y metas, sus defectos y virtudes. Es importante que si van a hacer un personaje, piensen en sus defectos y en sus virtudes. Tienen que tener ambas porque es un ser humano. Y una historia de fondo ayuda a explicar el porqué de esto, sobre todo de los defectos. Esta historia de fondo explica por qué sus defectos, mas no los justifica. No es bueno que hagan un personaje que tiene actitudes negativas y lo justifiquen con su historia de fondo, porque tuvo un pasado trágico y demás. Sí lo explicaría, es así porque le pasó esto en el pasado. Pero no lo justifica, el hecho de que haya sufrido en el pasado no le da derecho a ser malo en el presente. Eso es importante. Para este Speed Paint decidí dibujar a Juana, la cual es un personaje que aparece en mi cómic. Para crearla, o más bien para definirla, porque ya estaba creada desde antes, usé este método. Hice que partiese del cliché de emo. Juana en la base es una chica emo, es pesimista, siempre está malhumorada y piensa lo peor de todo. Y el contraste que va con este cliché o estereotipo sería el hecho de que es muy femenina. Los emos suelen vestirse de negro y esas cosas. Juana en cambio es una especie de emo que siempre va con vestiditos rosas y tacones a todos lados. Esto ayuda a que llame la atención y parezca un personaje más interesante. Y los 3 datos random que la acompañan serían que es vegetariana, escribe sus pensamientos y le gusta comprar ropa.
Como dije, yo a Juana la tenía creada desde bastante tiempo. Usé este método únicamente para hacerla un poquito más interesante. El hecho de que parta de un cliché y después contradecirlo tanto con algunas acciones que podría hacer el personaje a lo largo de la historia, como por sobre todo cómo se viste. Sin embargo, fui puliendo su personaje y su personalidad a lo largo de mucho tiempo. Por eso, vuelvo a repetir, este método es únicamente para crear la base de un personaje simple. Dando otro ejemplo de cómo crear un personaje, ya que al principio dijimos una chica tsundere, esta vez podríamos crear un chico. A partir de la nada, como antes. El cliché que podríamos usar como base sería, por ejemplo, estos chicos que creen que son superiores, que creen que son hermosos y son súper egocéntricos, ¿saben de qué cliché estoy hablando? Bueno, ese podría ser la base, por ejemplo, del personaje, y algo que contraste podría ser, por ejemplo, que le guste la mecánica, que sea mecánico. Los personajes que tienen este tipo de estereotipo suelen ser muy finos y ese tipo de cosas. Y los mecánicos suelen ensuciarse mucho en el trabajo, así que ese podría ser un buen contraste. Un chico presumido que cree que es hermoso y es egocéntrico, pero que le encanta trabajar con motores y ese tipo de cosas. Esa sería la base de este personaje. Y 3 datos random que podría decir de él. Puede ser tal vez que le guste tejer. Sí, puede ser. Que no le guste la lluvia y que le guste ir al cine. Por decir 3. Entonces, ahora volvemos a tener a un personaje básico. Es un chico egocéntrico y presumido que cree que es perfecto y hermoso, le gusta trabajar con motores y es mecánico, le gusta tejer, ir al cine y no le gustan los días lluviosos. Vuelvo a repetir que si no quieren usar este método para crear a sus personajes, está completamente bien. Este simplemente es el método que yo uso. Y lo hago únicamente para la base del personaje. A partir de eso empiezo a trabajar y suelo tardarme mucho en definir a un personaje. Hablando ahora un poquito del speed paint, en este caso, como dije, es Juana. Me inspiré en una foto que encontré en Pinterest y tardé aproximadamente media hora en hacerla. Para el boceto sabía más o menos qué pose hacer, pero al principio en vez de flores en la mano le quería poner un libro. Aunque no sabía bien la posición de cómo tendría que estar el libro y las manos, así que lo cambié por flores, que era lo que tenía la foto que usé de inspiración. Y el vestido, al principio iba a ser un vestido corto pegado al cuerpo, pero decidí hacer un vestido suelto para poder hacer como un contraste con la luz. Quería que la figura de Juana tuviese sombras por la luz y que el vestido, al ser de una tela fina, se viese más clarito. Como resaltar la figura de Juana con la sombra. Una vez que más o menos lo tuve, hice el linear. De eso no tengo nada que comentar, yo hago el linear bastante rápido, uso pocas líneas y continuas, no trabajo con presión, es decir, el pincel siempre tiene el mismo tamaño, y luego empecé con el color. Esta vez dejé el boceto abajo, siempre suelo borrar el boceto y en esa misma capa empezar a pintar. Pero esta vez lo necesitaba para tener la figura de Juana, así poder ponerle más sombras. Pinto con el cubo de pintura y hago algunos degradados en la piel y el pelo con la herramienta de degradado. Suelo hacer las sombras en tonos azules y los brillos en tonos rosas o amarillos, o rosas y amarillos. Una vez que tuve todo el personaje pintado, hice lo que ya expliqué en el video anterior para tapar cualquier puntito blanco y entonces saqué el color y trabajé en el boceto para el tema de las sombras y el brillo. Para cada uno usé una capa diferente, las sombras en modo multiplicar y los brillos en modo suma. Los brillos esta vez los hice con amarillos, pero después, cuando puse todas las capas en modo recortar al personaje, hice otro brillo cerca de la cara y ese sí lo hice con rosa. Ese brillo que van a ver que le hice como si fuese el sol, había visto un tutorial
de cómo hacer esa iluminación, pero no recuerdo cómo se llamaba y creo que estaba en inglés. Yo no entiendo inglés, pero solo vi el video y traté de imitarlo. No me quedó igual, pero me gusta el resultado. También suelo hacer, cuando termino más o menos, algunos pelitos extra en el pelo de Juana con una herramienta que se llama pincel con contorno. Toma los dos colores que tenga seleccionados y pinta adentro de un color y le hace un reborde del segundo color que tengas. El fondo es un atardecer y para finalizar le puse algunos brillitos y partículas, además de unos circulitos. Recuerden que si creen que a su dibujo le falta algo, pónganle brillitos, eso siempre le suma. Y esto sería todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció este método para crear personajes? ¿Lo usarían? ¿Les parece útil? ¿Alguno de sus personajes cumple con estas características? ¿Y ustedes tienen algún método para crear personajes? Si es así, por favor déjenlo en los comentarios, así nosotros también podemos aplicarlo. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres ver más contenido así, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. Compartilo, eso me ayudaría a crecer mucho. Y seguime en mis redes sociales, tanto Instagram como Webtoon, en donde publico mi cómic. Los links van a estar abajo en la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos videos. Me despido, chao chao.